Este capítulo afirma que el primer motor de la conquista fue la búsqueda de metales preciosos como el oro y la plata esencialmente. Para esa época el azúcar era un producto muy codiciado y se compraba en precios muy altos, el cual era utilizado por las reinas en sus ajuares y también eran vendidas en farmacias. Este producto fue muy importante en el comercio de Europa, en donde se habló del oro blanco, constituido como una nueva forma para la explotación indígena. Hasta mediados del siglo XVIII, Brasil fue el mayor productor de azúcar, y para el año 1870 la industria azucarera se modernizó por la incrementación de grandes molinos. Luego los ingleses se apoderaron de La Habana e implementaron una economía dependiente del azúcar donde solo se exportaba un país. Estados Unidos logró desplazar así otras actividades productivas como el tabaco, dañando tierras fértiles e importando productos que antes ellos mismos producían. Tuvieron un tiempo de bonanza y luego el precio del azúcar comenzó a caer. Esta dependencia ocasiona desempleo, analfabetismo y lento desarrollo industrial en Cuba, daños de los cuales no se han recuperado totalmente. Pero teniendo en cuenta el desarrollo del sector agrícola y su diversificación, el azúcar pasó de ser la razón del subdesarrollo mencionado anteriormente a ser un instrumento de desarrollo, permitiendo que el excedente económico producido por él creara capacidad para invertir en el desarrollo de industrias básicas, teniendo capacidad productiva a través de mecanización y especialización de la mano de obra. Pero esta capacidad fue desaprovechada en muchos casos. Al aumentar las necesidades de la población, el azúcar fue el producto clave para el aumento de exportaciones, aportando a la acumulación de capital para países desarrollados y abrir los ojos de países subdesarrollados, generando revoluciones que cambiaron el rumbo histórico de estas economías, mientras que en África los efectos fueron negativos debido a la explotación y la esclavitud generada a manos de las grandes potencias. Por otra parte, en la ruta a Guinea, conocida como el Arco Iris, los esclavos, quienes conquistaron la libertad, defendían el derecho a la propiedad de la tierra y compartían sus frutos tanto de alimentos de palmares como de las zonas azucareras. En Cuba los esclavos se suicidaban en grupo, formaban huelga y salvajería por el otro mundo. Mientras que en Brasil se pensaba que si sería un esclavo eficiente se producía una pérdida de dinero. La venta de campesinos implicaba un proyecto de colonización en el que cada uno recibía 10 hectáreas si sobrevivía a las fiebres tropicales. En el ciclo del caucho, en la selva permanecía un régimen de trabajo similar a la esclavitud, en donde los campesinos no solo se sometían a las fiebres que producían las epidemias, sino al hambre y al pago de su trabajo en especies como carnes secas y harinas. Adicionalmente, en Venezuela se utilizaba al negro esclavo para las labores duras, como en las plantaciones de cacao, café, maíz, azúcar, tabaco, la ganadería, entre otras. Llama la atención el uso que le dio la oligarquía venezolana a dichas materias primas. Oligarquías que se presumen de estudios que entregan las cosechas a las demás oligarquías, obteniendo poco beneficio. Brasil ocupa el cuarto lugar en el mundo como productor de algodón. El algodón continúa vivo en el comercio mundial gracias al bajo costo de producción. Desde El Salvador se suministraba algodón a las industrias textiles de Asia. Las plantaciones de azúcar y algodón de la costa fueron epicentros de progreso donde se pagaban a peones salarios de hambre hasta que llegó la reforma agraria de 1969. De esta forma, el texto habla sobre el significante valor económico que tenía el azúcar en Sicilia y en otras partes de Europa en la época. Era increíblemente caro y difícil de extraer y también de trabajar. El continente iberoamericano se convierte entonces en la mayor fuente de éxito con respecto al producto al descubrir su abundancia en todo tipo de lugares, desde Potosí a Veracruz, tal y como lo describe el capítulo anterior que habló sobre la explotación de oro y plata en los inicios de la colonia. El texto de Galeano profundiza en los procesos de cómo la mano de obra barata y esclavizada de indígenas locales trabaja para extraer el azúcar y tenerlo disponible en todos lados. En esta ocasión, incluso esclavos importados de África trabajaron en la extracción del azúcar. La guerra civil en Colombia por posturas políticas deja decenas de miles de muertos
trayendo consigo la miseria misma a los habitantes. La agricultura le brinda una oportunidad de crecimiento económico a Latinoamérica con la exportación de banano inicialmente después de la guerra. Se construyeron vías férreas y se mejoró la infraestructura para que exportar cada vez fuera un poco más sencillo. Sin embargo, no se tuvo en consideración la selva latinoamericana y no se respetaron los derechos de los indígenas. Gran parte de la selva fue destruida y los indígenas fueron desplazados. Los cultivos se centraron principalmente y únicamente al cultivo de banano, dejando de lado los demás cultivos. Por este motivo, hubo escasez de alimentos. Luego se estalla una nueva guerra civil en Centroamérica por la invasión estadounidense en gran parte de México y países aledaños. La United Fruit se adueña de los latifundios colombianos para hacerse con toda la producción del banano, desencadenando una huelga en el Atlántico y posterior a esto con la masacre de las bananeras. A partir de las revoluciones en diferentes países latinoamericanos, se dio origen a sucesos de violencia en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. En Guatemala se otorgó el permiso para matar sin ser un delito. Tras la caída del dirigente de Guatemala, llegó al poder Juan José Arévalo, quien puso en marcha un plan de educación y dictó un nuevo código del trabajo, pero sobre este se fue desencadenando una cortina de hierro. En 1967 fue el peor de los años del ciclo de la violencia, ya que los grupos terroristas de la derecha habían asesinado a más de 2.800 personas. La violencia ha sido y sigue siendo una transpiración natural de Guatemala. Finalmente nació la primera reforma agraria de América Latina, que se aplicaría durante un año en la provincia oriental, hoy en día Uruguay, y que sería hecha trizas por una nueva invasión portuguesa. Por último, en el contexto uruguayo, por ejemplo, el reglamento de 1815 contenía disposiciones esenciales para evitar la acumulación de tierras en pocas manos. Sin embargo, se presenta un panorama de monopolización en cuanto a industria y banca. Según datos de la época, las personas se dedican cada vez menos a las tareas agropecuarias y los proyectos de reforma agraria se acumulan unos sobre otros. El país que vive de la lana y de la carne presenta un atraso de los métodos de producción que se refleja en los bajos rendimientos de la ganadería y en la pobre productividad de los cultivos agrícolas. Por otra parte, en México, Emiliano Zapata también pone en práctica una profunda reforma agraria que proponía destruir de raíz y para siempre el injusto monopolio de la tierra para realizar un Estado social que garantice plenamente el derecho natural que todo hombre tiene sobre la extensión de la tierra necesaria para su subsistencia y la de su familia. Esto tras un periodo de dictadura por parte de Porfirio Díaz, quien se convirtió en un vasallo político de Estados Unidos y quienes transformaron a México en una colonia esclava. De esa forma, los capitales norteamericanos obtenían grandes utilidades de su asociación con la dictadura. Además, en 1845, los Estados Unidos se habían anexado casi la mitad del territorio mexicano. El resto del territorio sufrió después de la invasión de las inversiones norteamericanas en el cobre, petróleo, azúcar, entre otros. Cerca de 10 años duró la lucha. En 1919 matan a Emiliano Zapata. Todo Morelos se dispuso a honrar su memoria como el héroe. Y años después, tras la presidencia de Lázaro Cárdenas, las tradiciones zapatistas recobraron vida a través de la puesta en práctica por todo México de la reforma agraria.